Bon dia a tothom, benvinguts, benvingudes. El meu nom és Maria José Vera, soc part de l'equip tècnic de la Taula Catalana per Colòmbia. Molt breu, per donar pas a les convidades. Qui som la Taula per Colòmbia? La Taula som una plataforma d'entitats que treballen des de fa més de 20 anys per la pau i els drets humans a Colòmbia, i l'objectiu final des de l'inici de constitució de la Taula és contribuir a la construcció d'aquesta pau estable i duradora i a la resolució dels conflictes que assoten el país des de fa dècades. La Taula treballa en diferents línies i una de les línies de treball és en la que s'emmarca la jornada d'avui. Són unes jornades anuals que, com el seu nom indica, les fem cada any, i l'objectiu d'aquestes jornades és generar un espai de debat, de reflexió i d'anàlisi de diferents punts relacionats amb la pau i els drets humans a Colòmbia. Enguany, l'objectiu de les jornades és parlar, analitzar, debatre sobre com s'està implementant la política de pau total del govern de Petro, però fent èmfasis en tres punts. El primer seria la justícia i la lluita contra la impunitat. Aquesta taula va tenir lloc ahir al CIEMEN, i aquesta tarda debatrem sobre la justícia ambiental i el rol de l'exili, de la diàspora colombiana com a actors essencials en la construcció de pau. Us convidem a venir a la jornada d'aquesta tarda i a les diferents jornades que farem en els anys que venen. Y yo ahora sí presentaría a las invitadas de hoy. Tenemos muchas personas que han venido de Colombia o que están participando en las jornadas, también personas desde el exilio, pero solo van a hablar dos, pero representativamente de todas las personas. Está Luz Piedad Caicedo a la derecha. Ella es codirectora de la Corporación Humanas, a quien le daré la palabra ahora, y seguidamente hablará Rosario Montoya. Ella es portavoz del MOVICE, el Movimiento de Crímenes de Estado. Entonces, te doy la palabra, Luz Piedad. Muchas gracias. Muy importante para nosotras estar hablando con ustedes. Colombia en este momento está implementando un proceso de paz total, un intento de lograr recuperar lo que logramos en el 2016 con el acuerdo de paz, que había sido darle una posibilidad al país de resolver una enorme conflictividad que dio origen a una multiplicidad de grupos armados que han enfrentado históricamente a los gobiernos que hemos tenido hasta el momento, pero que además también se han enfrentado entre ellos. El presidente Petro ha promulgado la política de paz total en ese intento de lograr nuevamente recuperar la posibilidad de resolver esas conflictividades armadas. Sin embargo, pues ese enorme esfuerzo que está desarrollando en este momento atraviesa múltiples dificultades. Varias de ellas tienen que ver con las características de sus actores. Requerimos un apoyo mayor para que esta política de paz total se logre implementar, unos objetivos de mayor claridad, entre ellos mandar mensajes hacia la comunidad nacional e internacional sobre los objetivos de esta paz total, y tal vez un llamado muy importante que estamos haciendo hoy es revisar la forma como se están eligiendo los gestores de paz, porque es muy difícil que la comunidad internacional y la comunidad nacional comprenda el objetivo de la paz total si tenemos a exparamilitares condenados por crímenes de lesa humanidad nombrados como voceros de un proceso que requiere una construcción de confianza y que requiere no solamente acercar a los que han estado en armas en contra del gobierno y en contra fundamentalmente de la población civil, sino garantizar que lo que se está construyendo realmente no tiene repetición, y que es importante mantener una garantía de vida para la población civil. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todos y todas. Mi nombre es Rosario Montoya. Estoy muy contenta de estar acá desde las regiones del Caribe colombiano. Es un placer y me gustaría un poco tocar el tema de las garantías
y los derechos humanos que tenemos los defensores y defensoras, líderes y lideresas de todo nuestro país. Hay una política de garantías y derechos humanos impuesta en estos 2 años del presidente Gustavo Petro, y que necesitamos que realmente eso comience a tener unas efectivas relaciones con los territorios. A pesar de que hay esa política, hay en marcha un plan nacional de derechos humanos, necesitamos comenzar a que eso tenga una efectividad en el tema de la protección y la prevención de los derechos. No puede ser justo que los derechos humanos de las lideresas y los líderes sociales se vea afectado en cada día menos en materia de protección para dársela a otros personajes de la vida, de actores armados en el Caribe colombiano, en donde sigue constante el conflicto armado. Entonces no podemos tener la posibilidad de una paz total cuando va en contra de los líderes, defensoras y de las comunidades. La protección de los derechos humanos también se ve reflejada en la protección de los territorios. Son los territorios quienes mantienen un país entero. Son los territorios quienes sustentan un centro en un país. Entonces es necesario que le prestemos mucha más atención, y no solamente desde nuestro país, sino también desde lo internacional. Ustedes hacen unos esfuerzos enormes por colaborar con los países, entonces allí hay que poner un poquito de énfasis en que los defensores y defensoras sean protegidos. Por otro lado, queríamos también agradecer todo el apoyo que se le ha dado a esta parte del reconocimiento del derecho de las víctimas. Es decir, los acuerdos estuvieron centrados en las víctimas en nuestro país. Los acuerdos generalmente tienen un énfasis en que no debería haber repetición, en que debería haber verdad, en que debería haber justicia. Pero si no ponemos a trabajarnos en el marco de estos 3 elementos, va a ser imposible que logremos tener una paz total. Queremos hacer un reconocimiento a nuestro presidente o al gobierno, y no por ser el gobierno, sino porque lo hemos ganado desde las poblaciones, la sociedad se lo ha ganado y las víctimas también han hecho lo suficiente para tenerlo, y es el tema de la ley que nos acaban de entregar, y es la de las mujeres buscadoras. Somos las mujeres buscadoras quienes miles de años hemos venido haciendo esto, y no solamente en el territorio nuestro como Colombia. Yo creo que en el mundo entero las mujeres han sido las que han venido en la búsqueda de sus seres queridos, sin reconocimiento, por supuesto. Nosotros queremos y tenemos ese reconocimiento. Ahora somos legitimadas y tenemos que estar ahí a la par con la unidad de búsqueda reclamando ese derecho, que se nos visibilice, que no se nos diga loca, que por andar buscando personas que no existen. Queremos encontrar los restos de nuestros seres queridos, darle una sepultura digna y poder hacer nuestro duelo realmente. Hay muchísimas cosas más que decir, pero bueno, los tiempos son cortos, y muchísimas gracias por escuchar. Ja donaríem per finalitzada la roda de premsa. Moltes gràcies de nou, i us convidem a venir aquesta tarda a les jornades al CIEMEN a les 6. Os invitamos a venir a las jornadas en el CIEMEN a las 6 de la tarde. Gracias.